Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Ahora lo escucho perfecto. Ya, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo acá, siguiente. Entonces, habíamos visto, ¿no es cierto?, que en la física es importante el tener las cantidades que vamos a expresar, ¿no es cierto?, con una unidad de medida que sea acorde, ¿no es cierto? Ya habíamos visto el tema de que se pueden eh, hacer operaciones con eh, unidades de medida que sean efectivamente, ¿cómo se dice? Que sean de la misma, que unían lo mismo, o sea, de la misma, el mismo fenómeno. Entonces, llegamos a decir que habían factores y magnitudes que solo necesitaban describirse con un número y su unidad de medida, y hay otras que se necesitan además de eso la información de la dirección y el sentido. Entonces, para poder entrar en cómo comunicar la dirección y el sentido, vamos a hablar de los vectores. Y para hablar de un vector, vamos a entrar primero en lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Que yo tengo aquí, tengo dos catetos y una hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces tenemos el cateto A, bien, ahí no está. Ahí. Entonces tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Entonces tenemos que, por el teorema de Pitágoras, sabemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Por qué necesitamos esto? Es porque con eso podemos saber cuáles son los vectores que están en el plano de las coordenadas, ¿no es cierto? Este vertical, ¿no es cierto? Y este horizontal, para poder, cuya suma va a dar el vector que tenemos resultante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por qué queremos utilizar los vectores? Por ejemplo, vamos a entrar acá. Entonces, si yo estoy acá, en un punto aquí, ¿no es cierto? Y quiero saber cuál es, hacia dónde tengo que desplazarme para llegar a este punto, entonces no me sirve decir, tengo que desplazarme 50 metros. Tengo que decir la dirección y el sentido que tengo que desplazarme para llegar a este punto. ¿Ok? Entonces, para poder calcular cuánto tengo que desplazarme, yo podría decir, bueno, es lo mismo que sumar el desplazamiento de acá, ¿no es cierto? Y el desplazamiento de aquí. Obviamente, con línea recta. La suma de estos dos me va a dar esta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo lo que podría hacer es que, si quiero, por ejemplo, sumar dos vectores, uno que tiene este tema y hay otro que podría tener, podría ser este, entonces vamos a ponerle el vector ese, sería el vector no.
ese es el vector B. Entonces, ¿por qué quiero lograr tener los vectores que están en, en la dirección vertical y en la dirección horizontal? Es para poder operar y poder sumar vectores que son diferentes. Entonces, en este vector A, yo puedo descomponerlo en dos vectores, que sería el que yo tracé, ¿no es cierto? Que lo voy a poner este color. Que sería el A en X. Y tendría otra parte del vector, que estaría aquí, que sería el A en Y. ¿Ok? Entonces yo sé que A en X más A en Y me da A. ¿Ok? Ahora, lo mismo puedo hacer con B. Entonces yo puedo hacer un B X más un B en Y, y eso va a ser igual a B. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y qué gracia tiene esto? Es que como A, X y BX tienen la misma dirección, yo los puedo sumar. Y como A, Y y BY tienen la misma dirección, yo también los puedo sumar. Entonces puedo saber cuál es la operación de A más B. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿cómo sería ¿cómo decirlo? Un teorema de Pitágoras con una letra hacia el otro lado? Por ejemplo, una a la izquierda y una a la derecha. Ya, perfecto. Tú te refieres a... eh, Francisca, no, vamos a también retomar, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo. Vamos primero a ver este tema. Voy a borrar, ¿ya? Porque se me acabó la pizarra. Varias. Entonces vamos a poner otra pizarra. Ya. Entonces, lo que tú me preguntas es lo siguiente. Aquí. Si yo tuviera ¿no es cierto? Un triángulo, ahí, ahí, y ahí. Eso es lo que tú me preguntas, ¿no? Sí, Y yo tendría el origen acá, ¿no es cierto? Entonces, esto sería A, esto sería B y esto sería C, ¿no es cierto? Y pongamos los valores. Como A va, si yo aquí tengo el 0, el origen 0, entonces, y yo me desplazo hacia la izquierda, yo voy a definir que para la izquierda son los negativos. Entonces, A tiene que tener un valor negativo. Sería igual a menos 1, por ejemplo. Y B, como va hacia arriba, yo podría decir que las cosas que van hacia arriba son positivas. Entonces, B podría ser igual a 3. ¿Ok? Entonces, C, aplicaríamos el mismo teorema de Pitágoras. C al cuadrado sería igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y cómo sería eso? C al cuadrado sería igual a menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? Cuando yo multiplico menos 1 por menos 1, ¿cuánto me da? 1.
más 3 al cuadrado son 9. Y es igual a 10. Entonces, c al cuadrado va a ser igual a 10. Y c va a ser igual a raíz de más menos 10. Raíz de 10. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? Ya. Perfecto. Ahora, vamos para atrás. Francisca, me hace lo siguiente. A ver si puede hacer algo aquí. Ahí, acá, a ver, vamos a ver qué hacer otra vez esto. Ya, sí. Ya. Entonces, lo que yo les decía era lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una... ok. Tengo una persona, que en este caso es un puntito, ¿no es cierto? Y que se desplazó primero hacia este puntito de acá y después se fue hacia este punto. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál fue el desplazamiento respecto de este punto que tuvo la persona. ¿Ok? Entonces yo voy a poner el punto A. Fíjense que no le pongo flechita porque es un punto, ¿ok? Voy a tener el punto B y voy a tener el punto C. Entonces, yo tengo el primer desplazamiento. La persona llegó desde A y se fue a B. ¿Ok? Y después, de B, se fue a C. Y aquí sí que vamos a ver cómo es. Ahí. ¿Ok? Entonces mi pregunta es... Y aquí voy a conectar. ¿Cuál entonces fue el desplazamiento que tuvo al final la persona? O sea, ¿cuál fue la distancia? En términos prácticos se llama desplazamiento. Desde A al punto C. Entonces, el primer vector que vamos a definir es el vector donde se desplaza la persona desde A a B. Entonces, a ese vector, fíjense cómo lo voy a llamar. Esto es más matemática que nada, pero para que se puedan ordenar. Aquí, este sería el vector A, B. ¿Ok? Y después tengo el vector que sería el BC. ¿Ok? Entonces yo quiero saber el vector AC. ¿Ya? Hasta el momento esto es matemática, pero esta es la gracia que tiene la física. La física con la matemática hace una interpretación de este fenómeno que podemos decirlo matemático, ¿ok? O sea, la matemática en sí no es nada en términos de la física si es que no le hacemos una interpretación adecuada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero presentarle a la otra persona que quiero comunicar? Quiero decirle que la persona estaba al principio en A y después se desplazó hacia el punto B y después se desplazó al punto C. ¿Ok? Entonces quiero decir, bueno, ¿cuál fue el desplazamiento que tuvo la persona respecto al punto A? ¿Me siguen ahí? Sí, Por el chat, profe. perfecto. ¿Todo bien? Francisca, Sí, profe. ¿todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Vamos. Entonces, partamos. Entonces, yo lo que les decía es que a nosotros nos va a interesar
la descomposición de cada uno de estos vectores, porque así los vamos a poder sumar. ¿Ok? Vamos a poder hacer una operación de suma. ¿Por qué? Porque la descomposición me va a generar vectores que tienen la misma dirección. ¿Ok? Vamos entonces. Partamos con el vector. Aquí. Vamos a poner gráfico, ¿no es cierto? Aquí ya no hay nada que hacerle. Es lo que hay, es mi pulso y todo el cuento. Trato de hacer lo mejor posible, pero es lo que hay. Ya. Entonces, vamos a poner entonces el vector aquí, de ahí para allá, el vector AD. ¿Ok? Obviamente no está exactamente igual con este, pero debería ser exactamente igual. Debería tener la misma inclinación, el mismo largo, todo el tema. Hagan como si fuera así, ¿ya? Ténganme paciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo que este vector, ¿no es cierto?, es el resultado de dos vectores, de la suma de dos vectores. Uno, que va a estar aquí, ¿ok? Y que va a ser el vector A, B, que tiene la dirección X, ¿ok? Por eso le pongo AB sub X, ¿ok? Porque aquí están las abscisas, o el eje horizontal, ¿ok? Y aquí tengo el eje vertical, ¿ya? Entonces, tengo eso, y por otro lado, tengo aquí la prolongación acá, y voy a tener A, B, I, ¿ok? Que llega hasta acá, ¿ok? Este es ABI, y este es ABX, que llega hasta ahí, ¿ok? Y yo sé que A, B, X más A, B, Y es igual a B, ¿ok? O sea, lo que se desplazó la persona en llegar de A a B es igual a la suma de dos vectores de desplazamiento, que es ABX y ABY. ¿Ok? ¿Y qué características tienen esto? Es que ABX tiene la dirección horizontal y ABI tiene la dirección vertical. ¿Sí? Ya. Ahora partamos con el otro vector que sería el BC. Entonces, y aquí vamos a poner acá. Voy a poner un poquito más por acá para poder poner ese vector. Entonces aquí lo tengo que copiar, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero es lo que es, como le decía. Ahí. Ese sería el vector BC. Belén, no, tú me decías, también habían unas secuencias que yo creo que eran 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, entre, que eran así entre 5 a 7 secuencias. No, ¿qué es lo que quieres decir con eso, Belén? ¿Qué es lo que quieres lograr con esa secuencia? Dímelo en el chat después, ¿ok? Ya, sigamos con este tema. Entonces, yo voy a descomponer este vector en dos vectores. Uno, que se va en el eje de las X, y otro, que voy a tener que rayar aquí encima, que son en el eje de las Y, que es el B, C, Y.
¿Ok? Y un vector. Ya, horrible la letra, pero es lo que es. Entonces, tengo dos vectores. El AD, que es lo que se desplazó de A a B, ¿no es cierto? La persona. Y después lo que se desplazó de B a C. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Yo lo que quiero saber es cuál, entonces, es el vector AC. Y el vector AC es, entonces, la suma de este vector de acá. Ah, perfecto. Ya. Ahí te explico después eso, ahí te entendí bien. Lo voy a ver después, ¿ya? Entonces, A B, eh, que tiene esta forma, y B y C. Entonces, la suma de esos dos vectores es lo que da AC. Pero ¿cómo sumarlo en términos de lo que nosotros disponemos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta forma. Como yo les dije, AB es igual a ABX más ABY. Entonces, BC va a ser lo mismo, pero en función de sus vectores. ¿Ok? Más BC y va a ser igual a BC. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber, yo sé que AC es igual a la suma entre AB y BC. ¿Ok? Yo entonces podría poner AB como ABX más ABY y BC como BCX y BCY. ¿Y cuál es lo otro que tiene eso? Es que ABX y, y BCX, o sea, las dos, esta de acá y esta de acá, que están en la misma, en el mismo, en la misma dirección, pero si se dan cuenta tienen sentidos diferentes. BC va en esta dirección y AB está en la dirección contraria, ¿ok? Pero yo puedo sumar esto, porque tengo la misma dirección, ¿ok? Y por lo tanto, también puedo hacer lo mismo con lo que tiene que ver con A, B, Y, más B, C, Y. ¿Ok? Ya, hasta el momento puras letras, entonces pongámosle algo más de numeritos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el punto A, aquí, el punto A está en el 0,0. ¿Qué quiere decir eso? Que está en el X igual 0 y en el Y igual 0. ¿Ok? El B está en el 4,5. ¿Ok? Y el C está en el... aquí voy a tener que borrar el C, voy a poner el
el C está en el 6, perdón, me equivoqué. Toma. Referencia. En el 3,6. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor de ABX, dado este ejemplo? ¿Alguien que me quiera responder? ¿O que quería, ¿La suma? perdón? ¿La suma? Yo estoy preguntando cuál es el valor de ABX. La mala me dice 4 más 0,0. 3. Yo estoy hablando de cuál, lo voy a mostrar, para que tengan más claridad. Voy a mostrar, de acuerdo a eso, cuál es el valor de este vector. ABX. 4,5. 4,5. Si fuera 4,5 sería aquí. Ah, no, 0,0. Porque es el B, o sea, el vector que ustedes me están diciendo es el vector A, B, o sea, AB, ¿no es cierto? Que está en el punto 4,5. Pero yo le estoy preguntando del valor del vector A, B en X. O sea, 0,4. sería 4,0, casi. ¿Ok? Ahora, pregunta. ¿Alguien sabe por qué es 0,4? O sea, ¿tienen alguna pregunta del por qué es así? ¿Es 0,4? Porque el X, ¿no es cierto? Que es el primer número de acá, indica cuál es el valor en en el eje horizontal o en las abscisas. ¿Ok? Y aquí estoy mal. Yo lo noté mal. Perdón. Muy por acá. 4,0. ¿Ok? Entonces, el vector ABX, el punto de aquí es la coordenada 4,0. Excelente. Muy bien. Eso, Tamara. A ver, ¿estamos bien? ¿Qué pasa acá? Creo que tengo que llegar. No puedo pegar. Mire, Crystal, trata de conectarte después, ¿ok? Ya. Entonces, BC, exacto. Entonces, BCX, que es este vector de acá, ¿qué valor tendría? Lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer este tema. Para poder saber cuál es el valor que tiene. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí. Este vector, ¿no es cierto? Que es lo que le pregunté, el BX, el BCX, ¿ok? Yo tendría que preguntarme, bueno, ¿de dónde termina? ¿Cuál es la coordenada con que termina el vector aquí? Es un 3,0, ¿no es cierto? Y por
¿Y en qué coordenada empieza? En la 4,0. ¿Me entienden? Aquí tengo el x, el valor de x es 4, lo saco de acá, y el valor de x aquí es 3, porque lo saco de aquí. Ya. Pregunta. ¿Preguntas? Profe, yo me perdí un poquito. Ya, perfecto. ¿Dónde te perdiste? En la forma cuando saca los cálculos, en los ¿En numeritos. acá? Sí, por ejemplo, cuando sacó el 4,0 y Ya, el perfecto. 3,0. Te lo explico. Ya. Vamos a borrar acá, para que de repente muchos numeritos ya el carro. Vamos a hacerlo. Ya, vamos a hacer esto. Y vamos a ver. Ya, ok, no hay problema, por si acaso. Entiendo que se hayan mantenido después de todo el tema. Qué buena pregunta. Chicos, antes de seguir, tengo que sacarle una foto a todos nosotros. Vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Entonces, Ya le saqué captura a la lista. ¿le sacaron captura de la lista? ¿Quién le sacó? Sí, yo. Y la envié al grupo recién. Ah, perfecto. Ya. Ya no te lo digo. A ver. Ya. Martín, ahí sí que no cacho qué significa enviarle al grupo. ¿Tienes alguna...? Ya. Deme 2 segundos. Esto. ¿Todo bien? Aquí. Perfecto. 2 segundos. No me sirve. Aquí, tampoco. Ya, pero se está grabando la presentación, ¿o no? Sí, sale que sí se está grabando. Sí, se está grabando. Ya, entonces estamos bien. Vamos a hacer esto y vamos a checar aquí. Antes vamos a hacer esto. Y eso es lo que va a ayudar a dejar todos los participantes. Ya, sigamos. Perdón. Entonces, vamos de nuevo. Aquí vamos a ver si puedo hacer algo más. Era esto. Seguro. Ya, vamos de nuevo. Entonces, yo tengo un vector acá. Son aquí. Tengo que sería el AB. Y después tengo otro que sería el BC. Entonces aquí tendríamos A, B, C. Y yo lo que quiero buscar es el vector A, C. ¿Ok? Ya. Entonces, yo les decía que esto le vamos a poner numerito. Entonces, vamos a partir con que el
A es el 0,0, el B es el 4,2. Voy a cambiarle ahí. Perfecto, muchas gracias. Y después, muchas gracias Martina. Y el C es el 3, ¿cuánto le habíamos puesto acá? 6. 6. Ok. ¿Y el 4,2 está bien? Iba un 5. Ok. Para poder seguir el ejemplo, vamos a poner un 5. Ya. Ok. Entonces, mi tema es decir, bueno, si yo tengo, voy a irme primero y explicar completamente A, B, vector. ¿Ya? Entonces, yo sé que A de vector tiene que ser igual a bx más a b y. Y eso, lo que les decía, es que tiene que ver en a de x es el vector que está en las ordenadas, que llega a la misma cantidad en x que el vector AB. ¿Ok? Entonces, este vector, que es el ABX, tendría la coordenada 4, que es la misma cantidad de el eje X, y tendría la coordenada 0, porque está con 0 y. ¿Ok? Porque está justo en el eje X. ¿Ok? Entonces, el B, o sea, el ABY sería el ABX. El ABY sería este. ¿Ok? ¿Y cuál coordenada tiene ese? ¿Cuánto tendría en X? Francisca. Si está justo en el 0 en X. Francisca. Excelente. O sea, 0,5. ¿Ok? Acuérdense que un 5, aunque no lo crean, esto es un 5. ¿Ok? 0,5. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, perfecto. Excelente. Entonces, yo sé que AB, ¿no es cierto? Que lo voy a escribir como 4,5 en términos de coordenadas. ¿Ok? Es igual a 4 más 5. ¿Todo bien? Excelente. Ya. Entonces, lo mismo con BC. ¿Ok? Entonces, BC va a ser igual a BCX más BCY. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos la coordenada B, ¿no es cierto? BC en X y la BC en Y. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto sería la coordenada BCX? Por ejemplo, aquí me dicen que puede ser 4,6. ¿Quién tiene otra respuesta? 3,4. 3,4. 0,6. 3,0. ¿Ok? 0,6. Perfecto. Mira, primero
aquí les hice una trampa. Cuando les dije la coordenada AB, ¿no es cierto? La coordenada AB está en relación con el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de ABX, es el punto A y la distancia que existe en la X del punto B, ¿ok? ¿Y cuál es la coordenada A? La coordenada A es el origen, por lo tanto es 0,0, ¿ok? Por lo tanto, la distancia que existe entre el punto de el vector ABX es la distancia entre el B y el 0. ¿Y cuál es la distancia entre el B y 0? El B, que es 4. Pero aquí no. Aquí tengo un origen que es distinto de 0 y un final, ¿ok? Que es distinto de 0. Por lo tanto, para saber cuál es la distancia que existe de aquí a acá, fíjense, de ahí hacia acá, de horrible de la letra. Hay letras malas, ahí está usted. Esto, B, C, X. Sería igual a, ¿cuál es el final? El final es 3, ¿no es cierto? Porque tengo aquí el 3. ¿Aquí? ¿Y cuál es el principio? 4. Por lo tanto, menos 4. ¿Por qué tengo que hacer en la resta? Porque es una diferencia. ¿Ok? Estoy en este y partí en este. Entonces la distancia es esto menos esto. ¿Ok? Entonces, y eso, como estamos en el eje Y, perdón, en el eje X, aquí, en el Y0, entonces sería 0 menos 0. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da 3 menos 4? 3 menos 4, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Entonces, la coordenada del vector C, la coordenada del vector C, o sea, perdón, del vector BC, X, este sería menos 1,0. O sea, si yo lo dibujara el vector, no, si yo lo dibujara el vector Profe, BX, y yo aquí tengo el origen, el BX sería así, BCX sería así. BCX. ¿Ok? ¿Me siguen? profe, profe, ¿Sí? profe. ¿Por qué restó? Porque yo tengo que saber cuál es la distancia que existe. Entonces yo tengo que decir, bueno, llegó al final estaba en esta parte, ¿ok? Y al principio estaba en otra parte. Por lo tanto, tengo que ver cuál es la diferencia en lo que terminó y lo que partió, ¿ok? Y aquí dice Tamara, entonces se respeta el sentido del gráfico. Exacto. Así es. Muy bien, Tamara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ayuda a esto? A definir si efectivamente, bueno, tiene un razonamiento este tema, porque si es que un vector va en el sentido derecho, ¿no es cierto? Es positivo, y si es que va en un sentido contrario, es negativo. ¿Ok? Entonces, me quedo entonces con ese vector. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a construir el vector BCY.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el eje X, ¿qué valor tiene que tener ese vector? El BCY. Como está justo en el borde del Y, ¿no es cierto? Tendría que tener tendría que ser. A ver, le voy a dibujar el vector BCY para que entiendan para dónde vamos. Este es el vector. ¿Ok? Entonces, la coordenada Y del inicio es 5. La coordenada Y, perdón, de nuevo. La coordenada X del inicio es 4. Y la coordenada X del fin es 4. Por lo tanto, sería 4 menos 4. ¿Ok? Y la coordenada de inicio en Y es 5 y la coordenada de fin de Y es 6. Hay que poner fin menos inicio. ¿Ok? Y esto da entonces el vector BCX tendría, se dibujaría así. O sea, BCY, perdón. El vector BCY se dibujaría así. ¿Ok? Y el vector BC, que es la suma del vector BCX con el vector BCY, sería este. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Ya. Bien. Excelente. Entonces, yo aquí tengo el vector, este vector de acá, esto, dijimos que era el AB. Y este vector, dijimos que era el BC. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿sí? una duda que tengo es que se toman los valores del comienzo de cada línea o del final de cada línea. Por ejemplo, mire, en el AB, ¿Sí? ¿Ok? eh, como sería 4,0 más 0,5, se ¿Sí? sumaría y daría 4,5, que sería ahí Exacto. la coordenada B. ¿Sí? Sí, No sería sabe la qué coordenada del es. vector completo. La coordenada del vector AB. ¿Ok? Y eso es la suma de dos vectores. Del vector ABX y el vector ABY. ¿Ok? Francisca, lo voy a repetir de nuevo. María Jesús también. Ya, perfecto. Entonces, lo que quería saber es, ¿dónde se perdieron? ¿Entendieron esta parte de acá? De cómo saqué el vector ABX y el vector ABY. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Francisca, María Jesús, necesito interacción aquí. ¿Se entendió o no se entendió? Ah, Yo me ya, perdí en esa parte de el 4 menos 4,6 menos 5. ya. No sé dónde salieron esos números. Perfecto. Ok. Entonces, primero vamos a partir por este. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió el que yo parto
o sea, mi primer valor es el final, el valor del vector final, ¿ya? Y el segundo valor es el valor del vector en el principio. El valor, estamos hablando aquí de BCX. Entonces, BCX es este vector, ¿ok? En el final, el valor que tiene es el 3, ¿ok? Y en el principio, aquí, el valor que tiene en X es 4, ¿ok? Y por lo tanto, yo resto final con el principio y me da esto. ¿Entendieron? Sí, esa parte sí. ¿Sí? ¿Lo demás? Ya. Profe, ¿Sí? Bien. es que hace como 5 minutos la luz se cortó en mi casa y acaba de volver. Entonces, no entiendo mucho lo que tiene ahí puesto. Quedé como en la parte del 3 menos 4, o sea, 3, 4,4 y 0,0. Ahí quedé. Ahí, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Ok, entonces lo que yo decía es que yo lo que le estoy enseñando aquí es cómo ir fabricando estos vectores. ¿Ok? Yo lo que le estoy diciendo es que para saber la coordenada X de un vector, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es restar el final del vector con el inicio del vector. Si yo tomo este vector, la coordenada final es 3 y la coordenada inicial es 4. Entonces es 3 menos 4. En este vector, la coordenada inicial del i es 0 y la coordenada final en i es 0. Por lo tanto, 0 menos 0. ¿Ya? Entonces me queda esto. Ahora, vamos con este. Entonces, ahora yo voy a ver el vector BCY. ¿Cuál es el vector BCY? Este. BCY. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parte de aquí, ¿no es cierto? Y tiene que llegar a esta parte de acá. Entonces, ¿cuál es el valor de X en esta parte? Es 4, porque es una línea que va hacia arriba, no va avanzando en el eje horizontal, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el valor inicial? 4. Por lo tanto, 4 menos 4. ¿Ok? Ahora, en el eje Y, ¿cuál es el valor final acá? 6. ¿Y cuál es el valor inicial? Aquí, 5. Por lo tanto, es 6 menos 5. ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? Sí, Excelente. profe. Bien, entonces de ahí es que obtenemos este vector. ¿Ok? Ahora tengo el vector AB descompuesto en el vector ABX con el vector ABY y tengo el vector BX descompuesto por el vector, o sea, BC descompuesto por el vector BCX y el vector BCY. ¿Ok? Ahora fíjense, este vector está en la misma dirección que este vector de acá, pero con sentido contrario. Uno va hacia el lado derecho, el otro va hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Y este vector tiene la misma dirección que este vector y con el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pescar este vector y lo voy a sumar con este, y este vector de acá lo voy a sumar con este. ¿Ok? Entonces, eso me da 4. ¿Ok? Menos 1. Voy a ponerlo más claro. Voy a hacer que A, B, más BC va a ser igual a
4 menos, la voy a poner así, más, para que esté más claro, menos 1 coma 5 más 1. ¿Ok? Entonces, este 4 corresponde a este vector, ¿no es cierto? Y este 5 corresponde a este vector. Este menos 1 corresponde a esta parte del vector, en el eje X, y este 1 corresponde a esta parte del vector. ¿Ok? Entonces aquí dice 3,6. Exacto. 3,6 sería. Exacto. 3,06. Perdona, que estoy respondiéndole a Joaquín. Es 4 menos 1, que sería el vector 3,0, ¿no es cierto? Más el vector 0,6. ¿Ok? Y eso es igual al vector 3,6. ¿Qué significa eso? Que este vector de aquí a acá tiene las coordenadas 3,6. ¿Ok? ¿Y está bien eso? Sí, porque 3,6 menos 0,0 menos este punto de acá da 3,6. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos entonces? Sí. Ya, excelente. Entonces, hasta el momento, esto es para explicarles un poco de cómo se van moviendo los vectores en sí, ¿no es cierto? Cómo se dieron cuenta, también tienen que ir con un origen, tienen un destino, ¿no es cierto? Y a partir de eso se van definiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de Pitágoras? ¿Ok? En el tema siguiente. Vamos a borrar esta cuestión. Yo teniendo la misma tema acá, ¿no es cierto? Y teniendo un vector acá, entonces, si aquí, por ejemplo, yo sé que este largo es de 4, y esta distancia de aquí es 3, yo puedo saber cuánto es el largo de este vector, el largo del vector. ¿Ok? Y en ese caso Belén exactamente 5. ¿Por qué? Belén decía, bueno, ese largo es 5. Veamos. El cateto, el primer cateto, sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Entonces aquí tenemos 16 más 9 es igual a x al cuadrado.
Entonces, eso es x es igual al cuadrado, es igual a raíz. Me vuelvo para acá. X al cuadrado es igual a 25. Entonces, x es igual a más menos raíz de 25 y es igual a más menos 5. ¿Ya? Esto es el resultado de Pitágoras. ¿Ok? El cateto, la suma de los catetos al cuadrado es igual a el largo de la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Ahora, matemáticamente me queda el más menos 5. Pero en física, ¿tiene sentido que el largo de este vector sea un número negativo? Puedo tener mi mano, puede tener un largo de menos 45 centímetros. No. No, ¿ok? No tiene un, no es razonables, ¿ok? Yo siempre tengo que tener una, o sea, puede no existir mi mano, pero no puede tener un largo negativo, ¿ok? Entonces, y es por eso que nosotros en física tenemos que considerar el fenómeno en sí, ¿ok? Por lo tanto, descartamos de plano en esta ecuación el resultado negativo, ¿ok? Ya. Bien. Súper bien respecto a eso, le quise hacer este tema para que después les sea un poco más fácil el poder ir jugando con los vectores. ¿Ok? Entonces. Ok. Entonces, tenemos que si yo tengo una descomposición del vector C, lo tendría en A y B, serían sus componentes. ¿Ok? Y el A sería el componente vertical, o en la dirección de las ordenadas, y el B sería el componente horizontal, o la dirección de las abscisas. ¿Ok? Siguiente. En los vectores los puedo representar de dos formas importantes. Lo primero que quiero decir es que tienen un origen, tienen un sentido, ¿no es cierto? Y una dirección. La dirección que está así, el sentido es la flechita, ¿ok? Y el origen es el punto A que tenemos, ¿ok? Y la magnitud del vector es el largo de la flecha, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviera un vehículo que se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia el norte, el vector sería así, ¿ok? Y esto mide, desde aquí a acá, mide 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, el largo de la flecha es lo que nos dice el valor, en el sentido del número, ¿no es cierto? Y la unidad de medida. Y la dirección es de norte a sur y el sentido es hacia el norte. ¿Ok, Tamara? Entonces, la dirección aquí es de norte a sur, ¿ok? Y el sentido es que va hacia el norte.
¿Ya? Podría ser el sentido contrario, es que va hacia el sur. ¿Ok? Ya. Siguiente. Entonces, puedo representarlo de dos formas. La forma polar, que lo que me dice es el largo del vector o el módulo. Acuérdense que aquí se puede hablar como módulo del vector. ¿Ok? Y el ángulo que tiene sobre la horizontal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, sería 2,30 grados. ¿Ok? Y el cartesiano, que es lo que, como lo habíamos visto esto en el ejercicio anterior. 2 en el eje X y aquí 3 en el eje Y. ¿Ok? Son dos formas de representar un mismo vector. Esto en coordenadas polares y esto en coordenadas cartesianas. Entonces, la forma en que se suman, ya lo vimos, ¿no es cierto? Yo lo que hago es establecer cuál es la componente en X de este vector, del vector B, en este caso, V, en este caso, y cuál es la componente X del vector U. Y yo sumo esas dos componentes, por ejemplo, la componente en el vector U es 5, la componente en el vector V es 1, por lo tanto la suma da 6. Por otro lado, en el eje Y, yo tengo que el vector V es 3 y el vector U es 2, y la suma de esos da 5. Por lo tanto, el vector suma, que es el U más V, tiene coordenadas 6,5 a partir del origen. ¿Ok? Tenemos eso y tenemos eso. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Profe, ¿puede retroceder un poco a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, ¿Ahí? profe. Gracias. ¿Puede pasar nomás? Ya, perfecto. Entonces, ahora, esto es muy importante que entiendan. Les he presentado lo que es un vector, ¿no es cierto? Y un vector dentro de un sistema de coordenadas, ¿ok? X, Y. Pero en física eso tiene que tener algún sentido práctico, ¿ok? Tiene que decirme esto es distancia, esto es fuerza, esto es energía, esto es el torque o la cantidad de movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que representa un gráfico? Depende. Depende de lo que se quiera representar ahí. Por ejemplo, aquí se puede ver un gráfico que en el eje horizontal, el eje de las X, se nota tiempo medido en segundos. ¿Ok? Y en el eje vertical es distancia medido en metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa este gráfico? Lo que dice es lo siguiente. Si yo parto mi experimento, el objeto está a 5 metros de distancia del origen. ¿Ok? Un segundo después, ¿dónde está el objeto?
¿Alguien me puede decir a qué distancia está el objeto del origen? A 0 Un metros. segundo después. 0 metros. A 0 metros del origen. O sea, está en el origen. ¿Ok, Francisca? Francisca, pasó de 5 y llegó acá donde está el origen. ¿Ok? Por lo tanto, llegó al origen. ¿Ok? Y después pasó otro segundo. ¿Y dónde está? A una distancia 5, pero del otro lado. ¿Ok? O sea, aquí debería estar en menos 5. ¿Ok? Fíjense que aquí estoy ocupando el menos 5, y antes yo le decía, pero ¿cómo puedo tener una longitud de una mano de menos algo? Fíjense que son dos cosas diferentes. Aquí estoy en relación a un punto en particular. ¿Ok? Si yo defino que está hacia el frente mío es la cantidad positiva y de espalda mío es la cantidad negativa, entonces en el experimento, en un principio, el objeto estaba a 5 metros delante mío. Y después, cuando está en el segundo 2, está a 5 metros, pero detrás mío. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo. En el segundo 3, ¿dónde está nuevamente el objeto? Volvió a su origen. Exactamente, volvió al origen. ¿Ok? Y así, entonces, en el segundo 4, se alejó del origen 5 metros. ¿Ok? Este tipo de movimiento, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de eso? Que va y viene. Una onda. Exacto. Y se llama una oscilación. ¿Ok? Que es justamente lo que vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que fijarse? O sea, yo le dije, bueno, por el gráfico les puedo dar toda la información que está en el experimento que se representa. Pero, ¿en qué me basé? Me basé primero en el origen. El origen, ¿no es cierto? En este punto está el 1, entonces aquí está el 0. ¿Ok? ¿En qué me basé después? ¿Qué representan los ejes? El eje de aquí y el eje de acá. ¿Cuáles fueron sus unidades de medida? ¿Ok? Aquí está hablando en segundos y aquí está hablando en metros. Por ejemplo, si aquí hubiera sido metros, ¿cómo podría interpretar eso? ¿Cómo podría interpretar eso? Si yo en vez de esto, digo ya, chao, y yo voy a poner aquí otra cantidad, una cantidad Z en metros. ¿Ok? De nuevo. Esto aquí. Entonces yo podría interpretar exactamente, muy bien, vamos a hacer distancia, ¿no es cierto? Voy a interpretar que no es que pasó un segundo, no, en un momento cualquiera, da lo mismo, ¿ok? Estaba en la posición 5 hacia adelante, ¿no es cierto? Y 0 hacia el lado. Da lo mismo cuando fue. Da lo mismo cuando fue, porque esto nos da la información del tiempo. ¿Ya? Y dice que en algún momento, de lo que sea, ¿no es cierto? Estaba a 1 metro de distancia hacia la derecha y estaba a 0 metros hacia adelante. O sea, estaba al lado mío, 1 metro al lado. ¿Ok? Y después estaba a 5 metros detrás mío
¿ok? Y a 2 metros de lado, ¿ok? Se dan cuenta que es absolutamente diferente lo que está diciendo este gráfico con respecto al gráfico inicial. Por lo tanto, muy importante saber qué orígenes están, cuáles son los ejes, cuáles son las unidades de medida, incluso lo que les voy a decir acá, que es las escalas. ¿A qué se refiere la escala? Aquí se puede ver, voy a borrar acá. Aquí se puede ver que la distancia que existe entre el 1 y el 2 es la misma, ¿no es cierto? 2 el 3, el 3 el 4 y así, ¿ok? Entonces, esa es una escala, ¿no es cierto?, que es lineal, ¿ok? O sea, va avanzando. Belén, estoy explicando ahora justamente cuáles son las escalas, ¿ok? Entonces, la distancia va avanzando de la misma forma. O sea, la distancia que yo quiero representar es la misma siempre. Por ejemplo, aquí tengo, de aquí a acá es 1 metro. De aquí a acá también es 1 metro. De aquí a acá, 1 metro y así. O 1 segundo en este caso, como lo tenemos. ¿Ok? Pero hay otra escala, que es la que les voy a poner aquí, que se llama la escala logarítmica. ¿Y qué me grafica la escala logarítmica? De aquí a acá, va a haber, pongámosle, vamos a poner en metros acá. Vamos a tener 1 metro. Y de aquí a aquí vamos a tener la misma distancia. Pero en vez de poner 1, yo los voy a poner 10. ¿Ok? O sea, tengo la misma distancia acá, pero no representa lo mismo. Aquí representa que la distancia que existe del origen es 1. Y aquí representa que la distancia que existe del origen es 10. Y si lo pongo acá, la distancia que existe del origen es 100. ¿Ok? Eso se llama escala logarítmica. ¿Ok? Y a eso me refiero a que se fijen en la escala. ¿Ok? Hay veces en que, aunque sea la misma distancia, la escala es diferente, por lo tanto, no representa lo mismo. ¿Les quedó claro? Profe, ¿y cuántos tipos de escala hay o existen? Generalmente hay 2. Las que O más se sea, ocupan son 2. esta y logaritmo. Y los logaritmos. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a los ejemplos. Fíjense, ¿sí? ¿Los ejes a qué se refería? Los ejes se refieren, o sea, dan información con respecto a lo que estoy queriendo representar en un gráfico. Si yo cambio los ejes, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que habíamos visto al principio, que era tiempo, y después lo cambié en lo que tiene que ver con distancia, el significado que tiene el gráfico es completamente diferente. ¿Sí? Ah, ya, Entonces, ok. entonces, lo que les pido es, fíjense en lo que está representado. ¿Ok? Ya, bien, fíjense acá. ¿Ok? Tengo 4 fenómenos que estoy representando. ¿Ok? Y que tiene que ver con el ritmo, ¿no es cierto?, que han tenido 4 personas en una carrera. ¿Qué representa ahí? ¿Qué tengo en los dos ejes? En un primero, dice E, arriba. Aquí, solo hay que hacer esto. Al otro lado. Ahí, por acá. Ya. Entonces, aquí, vamos a esperar que esta cuestión eche a andar esta... No. Nuevo. Tenga paciencia. Ahí. Ya, ahí.
Entonces, tengo aquí, E lo vamos a tomar como distancia, ¿ok? Distancia a la meta. No, perdón. Esto lo vamos a tomar como distancia desde la partida. Y aquí lo vamos a tomar como el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de esta persona? Cuando partió, ¿cómo partió? Partió suave y después fue brusco. Y después fue aumentando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿quién de ellos está representado en este gráfico? Carlos. Excelente, muy bien. ¿Ok? Y fue aumentando. Perfecto. Entonces aquí vamos a poner 1. ¿Quién estaría representado entonces en este gráfico? Lourdes. Partió lentamente, después aumentó mucho su velocidad y después se fue frenando. ¿Ok? Aumentó mucho su velocidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando pasó, por ejemplo, digamos que aquí pasaron 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos y así. ¿Ok? Entonces, al principio, los primeros 10 minutos fue lentito. Recorrió esta distancia, muy poca. Y después pasaron otros 10 minutos y recorrió de aquí hasta acá. Fue mayor la distancia. Pasaron otros 10 minutos y recorrió desde aquí a acá. Fue mayor su distancia, por lo tanto, más veloz. Y de aquí a acá fue el momento en que recorrió más. ¿Ok? Pero después pasaron otros 10 minutos y recorrió menos que aquí. ¿Ok? Se empezó a cansar. Por lo tanto, Lourdes. Excelente. Sigamos. El 3. Victoria. 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 La victoria entonces se mantuvo siempre constante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que siempre recorrió la misma cantidad de tiempo en el mismo intervalo de tiempo. O sea, la misma cantidad o sea, la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? Pasaron 10 minutos y ella recorrió 5 kilómetros. Pasaron otros 10 minutos y recorrió también 5 kilómetros. ¿Se fijan que la línea es recta? ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo entiendan. Muy importante que lo entiendan. Entonces, si es que yo tengo una línea recta aquí, lo que yo estoy diciendo es que su velocidad es constante. Me estoy adelantando un poquito, ¿ok? Pero entienden que recorro la misma cantidad de distancia, ¿no es cierto? Por un mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Ya. Y después, eso es 3, ¿no es cierto? Y después queda Mercedes. Que Mercedes, ¿qué hizo? Comenzó con mucha velocidad. O sea, esos 10 minutos con que partió, recorrió toda esta distancia. De aquí hasta acá. ¿Ok? Y después pasaron otros 10 minutos y recorrió menos distancia. Y pasaron otros 10 minutos y recorrió mucho menos distancia. ¿Ok? Entonces aquí se ve a Mercedes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Belén? Sí, exacto. Esa pregunta, Belén. Si es que esas 4, ¿no es cierto? Esta, 1, 2, 3, 4, corresponda a algún nombre. Eso es lo que entendí, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, fíjense en esta, ¿ok? Que muchos movimientos se van a basar en lo que vamos a ver ahora eh, en modelos que son rectos, que son en línea recta, ¿ok? Aquí tengo líneas curvas, ¿ok? Eso no lo vamos a ver, ¿ya?
Ok. Y para terminar, quiero que hagamos un repaso de este y de este. ¿Ok? Cada uno, ¿ok? Quiero que haga esto y me dé el resultado, y que haga este y me dé el resultado. ¿Ya? En el chat. Denle. Ya hay varios que me están dando el primer resultado. No sé si me expresé bien. Quiero que todos me den el resultado. ¿Ya? Tenemos más personas en la clase. ¿Ok? Acuérdense que por mientras me dan ese resultado, necesito que hagan este. Ya, perfecto. Ignacio, quiero que lo averigües tú. No hay problema, Pascual. Entonces, le estaba respondiendo a Pascual por si acaso. Entonces, mi tema es, eh, les quiero decir que las dos se pueden. Ya. ¿Estamos? Me faltan varios. A ver, Montserrat. Está Montserrat Tapia, Montserrat Ortiz. Ya sé qué vamos a hacer después. Ya, vamos. Ok. Partamos con esta. Entonces, de nuevo. Vamos a hacer ya, ok. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es la conversión de unidades que le decía, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a multiplicar por 1, pero uno que me convenga, ¿no es cierto? En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar por
¿Ok? 100 centímetros es un metro. Por lo tanto, si divido esto por esto, me da 1. ¿Ok? Ahora, este 1 es particular, y esto más 250 centímetros. Este 1 en particular tiene unidad de metros con esta unidad de metros. Entonces, yo lo que hago es, voy a seguir aquí. Entonces sería 4 por 100 centímetros por metro dividido por metro más 250 centímetros. ¿Ok? Y eso sería 400 centímetros más 250 centímetros. Y eso serían 650 centímetros. Ahora, si lo quiero pasar a metros, yo lo multiplico por 1. ¿Qué tipo de 1? Tendría que decir que un metro son 100 centímetros. Entonces, este de acá se va con este. ¿Ok? Y me quedaría 650 dividido por 100. Y eso es 6,5 metros. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe, por mi parte no. ¿No? Todo bien. Perfecto. Voy a borrar acá entonces. Ahora vamos a la siguiente. Aquí esto obviamente tenía su chantería, que o su truco. No, no es truco, sino que es saber qué cosa es. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es un joule? Un joule, Energía. exacto, que es la unidad de energía, ¿no es cierto? Es Newton por... Ah, me equivoqué. Por metro. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo kilo joule, yo tendría kilo newton por metro. ¿Estamos bien? Kilo significa 1000 newton. ¿Ok? Kilogramos son 1000 gramos. Kilo newton, 1000 newton. Entonces, si yo tengo esta unidad, entonces sería kilo joule, perdón, kilojoule partido metro sería igual a kilo newton por metro dividido por metro. Y esto se va con eso. Y eso sería igual a kilo newton. Ahora, el kilo newton es igual a 1000 newton. ¿Ok? Ahora vamos aquí. Tengo 43 newton menos 23. Pero tengo esta unidad acá, que es esto. De aquí, aquí, ¿no es cierto? Tengo que es esto.
Y es lo mismo que esto. Y es lo mismo que esto. Por lo tanto, eso es 23 por 1000 newton. Y eso sería igual a 23.000. sí, y 43 menos 23.000. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les hice eso? Es para que entiendan que tenemos que saber primero cuáles son nuestras unidades de medida y cómo es que se componen, de qué cosas se componen. Lo que les había dicho es que el Joule, yo sabía que es lo mismo que Newton por metro. Y eso es lo mismo, el Newton se descompone en lo siguiente. Kilogramo, metro, partido por segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por metro. Newton, esto, metro, es esto. Y eso es igual a kilogramo, metro cuadrado, partido por segundo al cuadrado. Entonces, la unidad de Joule, en unidades fundamentales, fíjense que el kilogramo es la unidad fundamental de la masa. Metro, la unidad fundamental de la longitud. Segundo, la unidad fundamental del tiempo. Por lo tanto, el Joule es esto. ¿Ok? Y si yo divido por los metros, me queda la misma unidad de los newtons. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Todo bien? Ya, ok. Entonces, en resumen, vamos a ver que las magnitudes son escalares, ¿no es cierto?, que tienen una cantidad y una unidad de medida, y las vectoriales son las que necesitan una cantidad, una unidad de medida, además definir una dirección y el sentido. ¿Ok? Y la suma de vectores ya vimos que se puede hacer sumando las coordenadas de los vectores. Y también vimos que en el vector teníamos un vector, acuérdense que teníamos un vector así, y tendríamos un vector off. Y teníamos otro vector así. Y encontramos el vector resultante que era este. ¿Ok? Entonces, eso se llama la suma gráfica. Tengo un vector acá, después lo pego en el origen, con donde termina el otro vector, y obtengo cuál es el resultado de la suma de esos dos vectores. ¿Ok? Eso sería. Ahora, la próxima clase entramos en batalla. ¿Ok? Vamos a partir con lo que tiene que ver con el movimiento oscilatorio, ondas, ¿ok? Y a partir de eso vamos a seguir con dinámica, o sea, estática, dinámica, y así. ¿Ok? Esto es como la base. Si es que tienen alguna pregunta respecto a eso, por favor, mándenme un mail, ¿ok? Diciéndome, hoy
no sé esta parte, no sé esta parte, y vamos a ver si lo podemos ayudar. Hay mucha información en internet respecto a esto, muchos videos, todos sirven, ¿okay? La mayoría sirve. Así que yo les recomiendo que esta parte, si es que tienen alguna duda, ¿ok? Se preocupen de poder esclarecerla, ¿ok? Porque esto va a ser la base con lo que vamos a ir avanzando en las siguientes unidades, ¿ok? E insisto, si es que tienen alguna duda, por favor, no teman en preguntarme, ¿ya? ¿Quedó Profe, claro? Sí. igual no me quedó muy claro en el segundo ejercicio que hicimos, pasar el, el de energía a Newton. Ya, perfecto. Gracias por preguntar. Ok, entonces, esto de acá, lo que pasa es que lo que teníamos es esta unidad, ¿ya? Que está compuesta por una unidad de energía que está dividida por metro, por una unidad de longitud, ¿ok? Por lo tanto, no es que esto sea una unidad de energía, ¿ok? Es solamente esta parte, la unidad de energía. Por lo tanto, el resultado de esta unidad no es una unidad de energía, resultó ser una unidad de fuerza, que lo vimos acá. Tomamos esta unidad completa y transformamos lo que tiene que ver con la unidad de energía en una unidad de fuerza por una unidad de metros, de longitud, ¿ok? Y cuando tomamos esa y la dividimos por la unidad de longitud que teníamos acá, entonces obtuvimos esta unidad, que es una unidad de fuerza, no es una unidad de energía. ¿Te quedó claro? Ya, sí, mucho mejor. Entonces, a partir de esto, ¿no es cierto?, obtenemos que yo puedo sumar unidades de fuerza con otras unidades de fuerza. Si esto no le hubiera puesto el dividido por metros acá, no podría haber esta operación, porque estaría sumando o restando unidades de fuerza con unidades de energía. Pero en este caso no es una unidad de energía. Esto es una unidad de fuerza como disfrazada, entre comillas. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Ok. Entonces nos veremos la próxima clase, ¿no es cierto? Me gustaría que viéramos un poco más de participación, entonces vamos a hacer unos cambios en la clase en sí. Necesito que estén todos atentos a la clase, ¿ok? Y necesito que estén todos participando de la clase porque yo tengo que saber cuál es el avance de cada uno, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer otro cambio. Yo voy a implementar unas cosas después, cuando tengamos la clase, lo vamos a establecer. ¿Ya? Eso sería. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Nos vemos, profe. Cuídese. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe. Cuídense.